A ver, lo primero que me gustaría hacer notar y que quede dentro del resumen también para que si alguien ve el vídeo se le meta en la cabeza, primero la necesidad de construir un contexto, la necesidad de tener un plan y lo segundo, la necesidad de si el contexto cambia, adaptarnos a ese contexto, ¿vale? Teníamos un contexto complicado que era un lateral, hoy, después de 2 días de subidas que han incluido gaps no cerrados y cosas por el estilo, con lo cual el concepto del precio, o sea, digamos el contexto del precio está complicado. Nosotros teníamos encajonado por arriba el precio en 2090 aproximadamente, por abajo yo lo tenía en 10.060, corresponde aproximadamente al canal que vemos en la pantalla que tiene Rodrigo, y me interesa que hoy le prestemos mucho cariño, ¿vale? Al resumen. El precio ha abierto a las 9, ha hecho un engaño, mini intento de rotura ahí arriba, ¿vale? Eh, vemos como que el precio pase un tick, por favor, no tenemos que pensarlo como si, pues bueno, como si eso ya sea una rotura. La rotura exige no la superación de un nivel, sino el desplazamiento. O sea, digamos que el precio rompa con intención, volumen, desplazamiento, ahí no hay nada. Se monta una tendencia bajista sana. ¿Por qué decimos que la tendencia es sana? Porque tiene intención, ¿vale? Las velas acaban en mínimos, o sea, cierran en mínimos. Prácticamente no hay velas verdes, hay todo son velas donde presiona la oferta. ¿Tiene volumen? Pues algo tiene volumen, por lo menos nace con volumen en la vela de las 9 y 2, y luego a partir de ahí pues hay un cierto volumen constante, ¿vale? Y entendemos que tiene desplazamiento porque rompe el nivel de 10.060, ¿vale? Que teníamos. Lo rompe poco, ¿vale? Yo es que lo tengo un poquito más arriba, lo estoy viendo en dimensión menor, pero bueno, yo en dimensión menor había pensado que ahí rompía, ¿vale? Pero bueno, ¿qué hemos hecho? Buscar dos niveles en la bajada interesantes en los cuales poder mirar si nos creemos que el precio va a hacer un nuevo impulso. En este caso yo he fijado dos, apoyándome en qué, pues en TF15, por ejemplo, una herramienta en dimensión de 15 segundos para intentar localizar volúmenes importantes en clúster, en ticks del precio. Yo he fijado dos, 10.059 por un lado y 10.065. Y he dicho, bueno, vamos a ver cómo llega el precio a esos niveles y cuando llegue, pues tomo una determinación, ¿vale? ¿Cuál ha sido el problema? El problema ha sido que el precio llega con mucha fuerza y empieza a dejar de una manera seca volúmenes muy importantes debajo, ¿vale? Fijaros la vela de las 9:08 como cierra cerca de máximos, es una vela de intención, no de recuperación, ¿vale? Supera el 38% del impulso FIBO de la bajada, es decir, hace más de un 50, cierra cerca del máximo y le meten volumen. Entonces, tanta intención hay en esa vela como en la bajada, para mí. Entonces, en ese momento yo mentalmente anulo el corto. Pero para mí los niveles en los que ha pasado algo, que son 10.065 y 10.059, siguen estando vigentes hasta que el precio se vaya de allí. Entonces, yo en ese momento cancelo el corto y me digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Tengo volúmenes a la izquierda, ¿los han pasado con intención? Pues vamos a ver cómo vuelve la oferta. La oferta ha vuelto a las 9:09 y a las 9:010 con muy poquita fuerza, ¿vale? Con muy poquita fuerza. Entonces, ahí digamos que hay que pensar secuencialmente. ¿Dónde estoy? En un lateral, ¿vale? Estoy en una situación complicada. ¿Qué tengo? ¿Qué escenario tengo? Pues tengo una vela para mi intención, que es la vela de las 9:08, que está dentro de un lateral, que es el problema que tiene. Luego tengo dos velas donde la oferta no presiona. ¿Qué posibilidades tengo de que vaya el precio? Pues tengo un doble techo donde en 10.085. ¿Dónde se puede coger la operación? Pues el nivel que habíamos marcado entre 10.064 y 10.066, ¿vale? Ese sería un lugar para tomar esa trade. ¿Qué stop tengo que poner? Pues si me pierde la vela de las 9:08, pues estamos fastidiados. Por lo tanto, el stop debajo de ¿dónde? Debajo de 10.049 aproximadamente, ¿vale? Tengo 18 puntos para arriba contra 14 o 15 por debajo. Pues a mí personalmente me cuadraba. Es una trade complicada dentro de un lateral, pero bueno, nuestra obligación es empezar a verlas, las iremos viendo. A partir de ahí rechazan al precio a las 9:14. Fijaros arriba cómo rechazan al precio en línea de antiguo, o sea, de resistencia. El precio necesita tomar aire, lo vuelven a rechazar con fuerza a las 9:21 y esas dos descargas con esos volúmenes tan importantes que tiene Rodrigo, pues hacen pensar que el precio se va a ir para abajo, ¿vale? Desarrolla una tendencia bajista dentro de ese lateral y bueno, pues hemos dicho, vamos a medir la proporcionalidad de esa bajada
vamos a intentar ver si el precio llega a alguna zona, si hace un mini ABC y bueno, pues se verían posibilidades. En este caso hay dos posibilidades de operar ese lateral y son dos posibilidades que tienen riesgo y que son contrapuestas y cada uno tiene que ver con cuál está más identificado o cuál le cuadra más, ¿vale? Una, entender que eso es un impulso bajista, estar pendiente de que el precio haga un ABC, que para mí lo hace de manera muy tenue, pero lo hace, antes lo hemos comentado, más o menos en las velas de I38, hace un mini A, un mini B y un mini C, en el que el precio llega al 38%, ¿vale? En esa vela de las 9:42, donde testea pues algún volumen importante, que es el de las 9:32, ¿vale? Y ahí en las velas de 9:43 y 9:44, fijaros cómo desaparece la presión de la demanda, ¿vale? Desaparece la presión de la demanda, tenemos el histograma del MAC por encima de cero, es decir, que no es que por eso sea una decisión de entrada, sino que al menos no nos perjudica, lo tenemos alineado con el corto, ¿vale? Fijaros cómo el MAC ya lo teníamos retrocediendo hacia cero, y eso lo que quiere decir es que los esfuerzos del precio por ir ticks más arriba, digamos, no se corresponden con el nivel en el que se están cerrando los precios, o sea, los esfuerzos de volumen, ese un poquito ahí ya incremental cuando el precio sube, no significa nuevos desplazamientos del histograma del MAC y esa desalineación que tiene, digamos que nos habilita un poco el corto. ¿Qué esperanza tenía ese corto? Pues doble suelo, ¿vale? En el caso de que lo hubiéramos cogido el stop, por ejemplo, pues el stop, si queremos ser un poco agresivos, por encima de la vela de las 9:28, si queremos ser muy conservadores, por encima de la vela de las 9:27. A mí con que perdiera la vela de las 9:28 ya se ponía mal la cosa, ¿vale? Como hemos dicho, nivel más claro de cerrar una trade dentro de laterales es en dobles suelos o dobles techos, y eso era una posibilidad. Segunda posibilidad, que es contrapuesta, pero que también tenemos que tenerla en la cabeza, es: yo no me creo que esto sea un impulso bajista y que eso sea un ABC, no me lo creo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar a ver si el precio me hace otro mínimo y me construye un concepto de divergencia, ¿vale? Entonces, sacamos un RDSI, Rodrigo, para apoyarnos un poco y empezamos a trabajar si el concepto de divergencia nos cuadra, ¿de acuerdo? Pues vamos a repasar. ¿Qué necesitamos en una divergencia? Pues que el precio esté cerca de soporte o resistencia. Bueno, tiene ahí una línea azul que algo estaba operando, tiene el cierre por debajo. A mí este concepto, digamos, no, este requisito no lo cumplía demasiado. Segundo requisito, que el MAC haga dos mínimos consecutivos que estén alineados de manera distinta a los mínimos del precio. Pues es lo que está ocurriendo ahora. Es decir, el precio hace un nuevo mínimo en la vela de las 9:50 y el MAC es incapaz de hacer un nuevo mínimo en la vela de las 9:50, ya está por arriba, ¿vale? Tercero de los requisitos, que el oscilador que tengamos de marca blanca o el que queramos, alineado con el MAC, ¿de acuerdo? Pues ahí lo tenemos alineado. El oscilador hace un primer pico a las 9:36, hace un segundo pico a las 9:48 y hace un tercer pico aproximadamente a las 9:50. Es decir, el oscilador lo tenemos retrocediendo en dirección contraria al movimiento del precio. Cuarto requisito, que el histograma lo tengamos por debajo de cero en este caso y caminando hacia cero. Pues ahí lo tenemos. ¿Veis cómo está por debajo de cero y caminando hacia cero? ¿De acuerdo? Pues ahí teníamos esa posibilidad. ¿Cuándo se determina la ventana de entrada de la divergencia? Pues la ventana de entrada de la divergencia se determina siempre por debajo del primer mínimo, es decir, tendríamos que haberlo cogido por debajo de 10.048 aproximadamente, con lo que la ventana es muy pequeña, son aproximadamente 2 puntos, y siempre en un momento en el cual el precio, el histograma del MAC esté casi en cero, pero todavía por debajo, ¿vale? Ahí sería esa vela y la anterior, sería la posibilidad. Si no estamos finos ahí para cogerlos, mejor no coger la divergencia, porque si no estamos, digamos, si no acertamos se sufre, ¿vale? A partir de ahí, pues ha salido un impulso muy limpio, que lamento, Ismael, haberle quitado las ganas de cogerlo, porque se hubiera hecho un destrozo, pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? A partir de ahí ya, pues un lateral en el cual tenemos velas con presión de la demanda, por ejemplo, a las 16 y a las 17, fundamentalmente, y parece que luego la oferta no presiona a las 10:10 y 10:11, pero ya con el precio tan lateralizado y con los volúmenes un poco más repartidos, pues ya da un poco de miedo tomar trades ahí,
¿vale? Esas, a mi entender, son las posibilidades de operativas más claras que había hoy. Un corto relativamente claro, una divergencia, y luego la trade que hemos tomado al principio, que tenía bastante riesgo. Perdón, Rodrigo, y ya.